kiss for you. Kiss for you. Bendiciones, buenas noches. Estamos aquí del programa Dios sana y liberta. Y hoy estamos bien contentas porque traemos un testimonio de poder de lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermana Nora. Más adelante te la voy a estar presentando. Yo soy de la Iglesia Taller del Maestro, soy Cecilia Bocanegra y en esta ocasión queremos decirte que en estos tiempos Dios sigue sanando, sigue libertando, sigue restaurando y es el Dios que hoy venimos a presentarte. No venimos a presentarte una religión, venimos a presentarte a cómo tengas tú una relación con Dios. Yo le quiero dar la bienvenida a mi hermana Nora Fuentes, bienvenida al programa, mi hermana. Nos da gusto que esté con nosotros. Gracias, hermana. Sí, si se quiere presentar, saludar. Sí, claro, hermana, pues yo soy la hermana Nora Fuentes Rodríguez. Vengo invitada aquí de la hermana Cecilia a este programa y soy de la Iglesia del Señor. Pues me honra realmente estar aquí compartiendo con ustedes a través de este canal, a través de esta línea y esperamos que pues sea realmente este momento de bendición tanto para los que están escuchándonos, nos están viendo y claro, para todos nosotros también. Gracias. Así es, yo también quiero dar la bienvenida a mi hermana Lina Sauceda, que como cada programa nos acompaña, hermana, para leer la palabra y es la lectora y la colaboradora de nuestro programa. Vamos a entrar de lleno en el testimonio porque el tiempo corre. Yo quiero preguntarle, hermana Nora, cuando usted acaba de decir se congrega en la Iglesia del Señor, pero usted antes de que estuviera ahí, usted recibió una invitación a un culto de ayuno. Sí. Pero platíquenos antes cómo fue lo que usted padeció. Antes del culto de ayuno que presidía la hermana Marta Colegio, que en paz descanse, yo ya había tenido la conversión a Cristo. Pero fue lo que sucedió en mi vida fue, la raíz de todo fue cuando tenía 13 años. Ahorita cuento con la gracia de Dios con 64 años. Entonces estamos hablando de que casi toda una vida con un problema de columna. Fue diagnosticado un tumor en la columna, el cual me dejó completamente inválida a la edad de 13 años. Pues mis padres me llevaron a la Ciudad de México y ahí me operaron, volví a caminar y mi vida siguió la normalidad. La niñez, pues la adolescencia, la juventud cooperó mucho también a que todo fuera progresando favorablemente en mi salud. Y así hice mi vida, entre comillas, una vida normal. Llegó el tiempo en que me casé, a los 20 años. Al casarme, mi esposo, él sabía perfectamente que yo jamás iba a poder tener familia. Eso era Que el médico le había lo dicho. que los médicos habían dicho. Pero él dijo, bueno, pues si lo que la quiero a ella. Y realmente sí tuvimos un matrimonio, porque nos casamos, tuvimos un matrimonio de 40 años, muy felices, en los cuales procreamos 2 hijos. La vida transcurrió, otra vez vuelvo a decir, dentro de la normalidad, gracias a Dios. Todo salió muy bien. Yo tuve 2 partos. La primera, mi hija, no fue necesario la cesárea, y el segundo, mi hijo, pues igual, un parto por vía natural. Pero pues las cuestiones domésticas, el criar 2 hijos, el tener esa vida a la que toda mujer se enfrenta de corre para allá, corre para acá, levántate temprano, acuéstate tarde, atiende tu familia, sí fue mermando mi salud. Fui mermando mi salud porque resulta que para retirar ese tumor que estaba en la columna,
hubo necesidad de que me quitaran 4 vértebras. Y había necesidad de una segunda o hasta una tercera operación. Pero mi mamá en ese entonces tenía mucho temor, y al ver que yo ya caminaba, dijo, no, ya, sí, entréguemela, si yo ya veo que ya está caminando. Pero, señora, le dijeron los doctores, es necesario porque hay que regenerar, hay que restaurar su columna. Entonces, me quedé sin esas cirugías pendientes. El cabo de los años y la edad, lógico, el trabajo, fueron haciendo ese deterioro en mi columna. A la edad de 33 años se me fracturó. Y fue cuando realmente yo vine a darme cuenta de la problemática, realmente el problema tan grande con el que yo estaba luchando. ¿Por qué? Porque volví a quedar inválida, tenía una niña de 11 años, un niño de 8, tenía a mi padre de 87 años, que había quedado viudo y que yo estaba a cargo de él. Y entonces él en una caída, yo lo levanto, lógico, fue un momento de que uno no piensa las cosas, sino vengo y lo levanto, y fue cuando se me fractura la columna, y a él se le fractura la cadera. Entonces los dos llegamos a hospital, él al hospital de Tampico, Tamaulipas, y yo directo de mi pueblo, porque yo soy del estado de Veracruz. Hermana, y cuando se le fractura la columna, ¿usted ya conocía a Dios? Hermana, cuando a mí me pasa la primera vez y la segunda vez, yo conocía de Dios, sí, como creo que todo el mundo sabe que existe un Dios, que existe un ser poderoso. Pero no tenía esa relación. Pero no, para nada. Yo no tenía una relación con Dios, una relación como la que hoy tengo. Yo simplemente era una conocedora nada más de la existencia de Dios. Pero en mi casa, desafortunadamente, y como hay también en muchos hogares, existe una Biblia, pero es una Biblia muerta, que está arrinconada, que está empolvada, y que está ahí como una incluso a veces la tienen abierta como un amuleto. Exactamente, ¿verdad? sí, Pero no la lee. En mi casa no fue el caso, sino que estaba entre escombros, podría decirse. Y yo sabía que esa era una Biblia, pero nadie en la familia, nadie la abría. Entonces yo no tenía el conocimiento que hoy realmente tengo de Dios. ¿Y cómo vine a ese conocimiento de Dios? Bueno, se le fractura la columna, la llevan al hospital, y ahí, ¿qué es lo que pasa, hermanas? Me traen del estado de Veracruz, de donde estoy. Llego a Veracruz, paso a Tampico. En Tampico me rechazan porque la situación es muy grave y no hay en los hospitales de Tampico. En ese entonces, estoy hablando de 1987, y paso directamente aquí a Monterrey, y aquí en Monterrey fue donde yo llego, con la columna fracturada, y desafortunadamente con una negativa de los médicos, del cuerpo médico del hospital regional de aquí, de esta ciudad cosmopolita. Nadie se atreve a operarme, nadie quiere hacerse cargo de mi casa. Únicamente me dicen, es que somos traumatólogos, operamos columna, pero usted no podemos operar la columna, porque su columna, el hueso que se rompió, la vértebra que se rompió, está incrustada en el canal medular y está a punto de seccionar la médula. Entonces, para nosotros, como traumatólogos,
Operar columna sería riesgoso porque inmediatamente usted queda inválida. Tenemos que operar por el estómago, pero aquí nadie opera por estómago. O sea que era una operación muy riesgosa tanto. Ellos no se querían arriesgar porque se peligraba su vida, ¿verdad? Sí, ellos no se querían arriesgar porque si bien no caminaba, al menos sí podía mover los brazos. Pero al quedar cuadripléjica, pues ni la cabeza ni el brazo. Ningún movimiento iba a tener. Entonces usted la opera y usted, yo recuerdo que usted me cuenta que a usted le vaciaron todo. Sí, sí. El cuerpo médico en ese entonces, en este hospital regional, no me pueden operar. Pero al decirle yo, bueno, entonces, ¿qué me ofrecen? ¿Me voy a quedar así para siempre? No, mire, estamos haciendo gestiones con la dirección del hospital y parece ser que le van a traer un médico de fuera. Un médico que hemos estado informándonos que viene de hacer estudios y posgrados en el extranjero y vamos a ver si él puede operarlo. Y sí, efectivamente. Sí, lo operó. Sí, efectivamente. Llegó ese galeno, ese hombre joven, por cierto, relativamente joven, que cuando yo lo vi dije, pues si estos doctores canosos, con experiencia, no han podido hacer nada, pues yo digo Sin embargo, la falta de fe y el desconocimiento de la palabra de Dios me tenían también en una situación física y moralmente derrotada. Pero sí, el doctor dijo, necesito ver todos sus antecedentes, necesito ver sus estudios. Si yo soy competente para operarla, la opero, y si no, mire, como quiera, ahorita vengo y yo le digo a usted si puedo o si no. Y se fue, sí se retiró, y en una hora regresa y nos dice a mi esposo y a mí, que él me está acompañando, dice, le tengo buenas noticias, una buena y una mala, ¿cuál quiere que le dé? Pues den una buena. Bueno, la buena es que sí la voy a poder operar. La mala es que al operarla usted yo la voy a tener que vaciar del estómago, porque la operación va a ser por el lado anterior, no posterior. Y la otra es que al operarla, ya usted, si puede mover los brazos, ya al operarla ni los brazos ni la cabeza va a poder mover, usted va a quedar completamente inválida en su cama. Pero sí ya operada y esperando tenga éxito la que operación. tenga éxito la operación, que se vaya recuperando. Pero otra también era que me dijo, yo usted no la levanto en una operación, yo necesito operarla 1, 2, 3, 4 veces y hasta que realmente dice usted quede bien. Le digo, ¿por qué tanta cirugía, doctor? Porque hay que restaurar su columna. Su columna, que pudiera decirse columna, pero que casi ya no es, porque a usted le faltan muchas vértebras. Le extrajeron 5 vértebras cuando le quitaron ese tumor, y ahorita al fracturarse una sexta, yo la tengo que quitar. Entonces yo tengo que restaurar toda esa columna con huesos suyos. Pero lo va a hacer en una operación. Y cuando todo ese diagnóstico que le daba el médico especialista, porque era un médico especialista, ¿usted qué pasaba por su mente? ¿No le pasó clamarle a Dios? ¿No le pasó? ¿Qué pasó por su mente, hermana? Hermana, realmente sí es una pregunta que me impacta y sí me dan ganas de llorar. Nadie me había hecho una pregunta así. Tristemente, a pesar de que tenía mis hijos allá, de que tenía a mi padre, yo sabía que estaba entre la vida y la muerte, y que yo también estaba sufriendo, padeciendo en la angustia, en un futuro desconocido. No clamaba a Dios, no clamaba a Dios. Yo únicamente tocaba la mano de mi esposo y le decía, ay, ojalá y los doctores ya nos den resultado, ojalá y los doctores ya 3 meses internada aquí. Yo llegué en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo estaba internada en el hospital.
llegaban pacientes, los operaban 3 días y los daban de alta y así, y yo 3 meses hospitalizada. Pero lo único que yo le decía a mi esposo era eso: ojalá haya quien me opere. Yo decía, si hay alguien que diga ya me operé, ya la hice. Pero realmente mi encuentro con Dios, porque así fue, mi encuentro con Dios fue ahí. En el momento en que el doctor dice yo la voy a operar y le voy a hacer la primera cirugía, que para mí era la segunda, él me opera un 2 de diciembre y él dijo, necesito 3 meses, usted va a estar esos 3 meses aquí recuperándose, y dentro de 3 meses yo le hago la segunda cirugía. La primera va a ser, voy a entrar, voy a hacerla todo, vísceras, voy a llegar a su columna, la voy a descomprimir porque esa compresión medular que traía, voy a quitar esos huesos y los mismos huesos de usted los voy a usar para restaurar esa columna, para hacer una pequeña columna ahí. Entonces me quita la vértebra que está insertada con todo y costilla. Otro doctor me abre la cadera, me quita cadera. Otro doctor me abre la pierna izquierda, me quita todo el peroné, y todos esos huesos van para adentro. La cirugía tardó 11 horas y todo fue magnífico. Lo real y mi verdadero sufrimiento fue cuando desperté. Entonces el doctor dice, necesito 3 meses para que esos implantes suelden, y dentro de 3 meses yo vengo y le vuelvo a hacer otra cirugía. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el día 2 de diciembre me opera, pero el 23 de diciembre yo entro en agonía. Empezó a entrar en agonía. Sí. Porque se subió su presión, se descompensó el cuerpo. Entré en agonía porque a los 4 días de estar de la operación, 24 de diciembre en la noche, yo estaba con unos dolores tremendos. Me ponían morfina y yo le peleaba a la enfermera y le decía que me engañaba. Le decía, usted me está poniendo agua, porque yo no siento que se me quitan los dolores. Y era día y noche los dolores, hasta que el 5º o 6º día se me paralizó el intestino. Se paraliza el intestino, se colapsan los pulmones, se llenan de gases y es un tormento. Yo estoy muriendo. Me hacen transfusiones, fueron 4 transfusiones de sangre. Pero ya para el día 20 y tantos, no recuerdo muy bien, ya le hablan al doctor, lo localizan. Recuerdo que ya un toquito, algo así, un radio, y dice el doctor, vamos para allá. O sea, usted entró en esa agonía. Sí. Pero usted en el momento de la agonía, antes, hermana, nadie le había hablado de un Dios que tiene poder, nadie le había dicho que usted confiara en Dios, que usted en ese momento de su agonía se acordara, porque muchas veces cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, algún problema, alguna escasez, alguna situación difícil, inmediatamente nuestra, ¿cómo se dice?, intuición es clamar a Dios, o clamarle a alguien, a algo, aferrarnos Sí. a una fe. El temor a la muerte, ¿verdad? Ujú. Lo hace a uno agarrarse de todo. Sí. En ese momento yo no estaba experimentando la muerte. Estaba en agonía, sí, pero no estaba experimentando lo que experimenté esa noche. Cuando ya realmente ya le están hablando al doctor y le dicen que yo entro en estado de gravedad. Pasó la última revista de las enfermeras y dan su informe y se van, pero yo estaba en un cuarto como este, no tenía compañera, sí tenía el timbre, pero yo no podía moverme, ni la cabeza. Entonces, como a las 11
de la noche, supongo que sería esa hora porque ya había pasado la guardia. Yo me empiezo a sentir, sí, realmente extraña. Es un sentimiento dentro de todo mi cuerpo, algo que no alcanzo con palabras a expresar. Lo que sucedió fue que tan débil, porque ya no comía, lo que alcanzo a ver en la semioscuridad, a una dama, una mujer que se sienta en las camas de los hospitales, siempre hay una silla. Sí. Y ella llega y se sienta, y con el rabillo del ojo yo veo que es una mujer de blanco. Y yo digo, una enfermera viene y se sentó. Pero esa enfermera, yo digo, enfermera, ¿verdad? Viene y me toca la mano y me dice, mi hija, yo estoy, pero así como cayendo como si estuviera flotando. Sí, yo estoy cayendo como en un sueño profundo, pero sí tengo ese todavía conciencia de que la mujer me toca y me dice, mija, tú estás muy grave, ¿tienes hijos? Y yo no me muevo porque no puedo moverme. Entonces ella dice, bueno, mira, sé que no te puedes mover, pero tú estás muy grave. Y quiero decirte algo. Quiero decirte que Dios está aquí contigo. Eso fue lo que me dijo. Y usted al oír de su conciencia, hermana, ¿qué pensó, qué sintió? La escuché porque ella no se detuvo en eso. Ella siguió hablándome, ella siguió tocándome la mano y diciéndome que Dios estaba ahí y que únicamente estaba queriendo Él que yo le abriera la puerta de mi corazón. Y me dice, tú estás muy grave, pero Dios está aquí y Dios te puede sanar, Dios te puede salvar, Dios te puede levantar, pero necesita que tú te arrepientas de todos tus pecados. Así me dice. Y yo le escucho. Y cuando ella dice que te arrepientas de todos tus pecados, yo sentí como una especie de molestia, un malestar, porque yo dije ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo. Sin embargo, eso fue mi pensamiento, pero ella siguió y ella me dice, mira, mija, ¿quieres que ore por ti? Bueno, dice, no sé, te voy a hacer la pregunta. ¿Sabes orar? Y como la palabra orar no era familiar para mí, ella me dice, si sabes orar, tú me aplanas tantito la mano y yo voy a entender que sí. Si no, es que no. Y entonces me vuelve a preguntar, mija, ¿sabes orar? Y yo no le aplano la mano. Entonces ella toma la decisión y dice, bueno, correcto, pero sabes, yo voy a orar por ti. Y si tú puedes expresarlo, repetirlo, exprésalo, y si no con tu mente. Y empezó a orar. Yo escuché esa oración y fue una oración muy diferente a todo lo que yo conocía. En ese entonces yo tenía 33 años y sí, fue todo desconocido para mí, pero ella lo hizo. Y no sé en qué momento ella se fue. Yo no advertí su ausencia, yo no advertí nada, no supe en qué momento se fue. Lo único que ella hizo fue la oración y yo repetirla con mi mente. ¿Y usted la repitió en su mente y usted recibió a Cristo en su corazón en ese momento? En ese momento no. Bueno, hermana, antes de continuar con su testimonio, quiero que mi hermana Linda nos comparta algo de la palabra para que podamos comprobar con la palabra de Dios, que es la Biblia, cómo Dios puede obrar en tu vida si tú estás enfermo, si el médico te ha dicho ya no hay remedio, si el médico te da un diagnóstico, cáncer, sida, diabetes, presión alta, no importa el tipo de enfermedad, Dios tiene poder para levantarte. Hermana Linda. Dice la Biblia aquí en San Juan 5,
Dice, el título es El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Amén. ¿Y qué nos puede explicar de esa palabra, hermana? Es algo más semejante a lo que la hermana Sí. vivió, ¿verdad? Yo quiero expresarte con esta palabra, que aquí dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía el agua, y el que ganaba meterse, pues era sano. Es como mi hermana ahorita, ella no tenía conocimiento de Dios, pero ella decía el doctor, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que al instante que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, él se levantó y anduvo. Dice, y tomó su lecho y anduvo. Entonces, al instante él quedó sano. Podemos ver que si nosotros le creemos a Dios y le buscamos, Él nos va a sanar. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Porque dice en la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y que por su llaga hemos sido curados. Aquí podemos ver que de tiempo en tiempo el ángel bajaba y movía el agua. Pero aquí podemos ver cuánto tiempo mi hermana estuvo, porque ahorita ella va a continuar con su testimonio, y es algo hermoso, como también Jesús hizo la obra en ella. Amén. Y aquí podemos ver también que no importa el tiempo en lo que tú estés padeciendo, si tú le crees a Dios, si tú estás confiando en Dios, Dios tiene la solución para ese problema. Hermana, y por el tiempo que es una hora del programa, hermana, Sí. ¿cómo fue que usted empezó a clamarle a Dios? ¿Cómo fue que usted conoció ya a Dios? En esa noche, Ajá. esa noche le hablan al doctor y ya le dicen de la gravedad. El doctor dice: voy para allá. Mientras dan diagnósticos, porque ahí me llevan aparatos y toman, y dice: puede ser una apendicitis porque el estómago estaba hasta por acá. No, resultó que no había nada de eso. En eso ya, pues el doctor sí llega, pero como les comento, yo no supe en qué momento la enfermera se fue. Lo que sí es que ahí sucedió algo extraordinario, algo sobrenatural, Amén. porque me quedé dormida o inconsciente, no sé, sino que despierto como ya a las 3 de la mañana, con una sensación de que me empujaron a un abismo, y yo caigo a ese abismo. Hago una apariencia cuando me subo a un elevador y baja, esa misma sensación sentí, como que me avientan a un elevador y ese elevador va bajando, pero lentamente. Pero lo que yo iba viendo era pura oscuridad, y voy bajando lentamente, hasta que mi subconsciente me indica que estoy muriendo. ¿Por qué?
porque de momento dije, ¿qué es esto? Dios, y sí dije, Dios mío, me estoy muriendo, sí, me estoy muriendo. Fue entonces cuando yo recuerdo las palabras de esa mujer, a la cual en el momento en que ella estuvo ahí, yo no le di la importancia que requería o que tenía en ella o eso que estaba sucediendo, sino que voy cayendo a ese abismo de oscuridad y él aquí algo me dice, me estoy muriendo. Recuerdo a la mujer y dice, aquí está Dios contigo, nada más está esperando que tú le hables. Y saben hermanos oyentes, los que están viendo este programa, yo en ese momento le dije a Dios, bueno, si es verdad que tú estás aquí, que tú existes, pues sálvame porque me estoy muriendo. Hermana, me da pena decirlo, sí, porque de una manera agresiva yo le digo así a Dios, cuestionando incluso su existencia, porque al decir, si es verdad que tú existes, es cuestionar la existencia de Dios. Y entonces le digo así, sálvame, y empiezo a negociar con Dios. ¿Por qué negociar? Porque yo le dije, si tú me salvas, yo también te doy algo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me sanas, si tú me salvas, ¿sabes qué? Le dije, yo estoy dispuesta a conocerte. Y le dije así, mira, te voy a leer la Biblia. No sé por qué, a mí se me vino a la mente decir eso, leer la Biblia, cuando a mí la Biblia no me era familiar, no la conocía, no sabía de qué se trataba, únicamente sabía que Dios estaba ahí a través de ese libro, de la Biblia. Y entonces cuando yo expreso esto, sentí que algo me presionó la garganta y entonces aquello se detuvo, aquel elevador de la muerte se detiene y me hace así, me sacude. Y entonces, omití algo muy importante. Cuando yo le digo a Dios que me salve, entonces también le digo, y me arrepiento de todos mis pecados. Al decir, me arrepiento de todos mis pecados, cosa que a mí me indignó que la señorita enfermera, la mujer de blanco, me dijera que yo tenía pecados, yo en ese momento sí estaba ya aceptando que yo tenía pecados. Sí. Y le digo, y perdóname todos mis pecados, pero sálvame, le dije, porque tengo 2 hijos que me necesitan, sálvame. Y ahí fue cuando aquel elevador se detiene bruscamente, porque sentí. Y entonces un resplandor como estas pantallas que están aquí al frente de nosotros me ciega la vista. No puedo abrir los ojos, no los puedo abrir. ¿Qué pasa? Ya no hay oscuridad, pero no puedo abrir los ojos porque no puedo. Cuando me voy acostumbrando, abro los ojos y veo inmensamente una luz resplandeciente del tamaño de una pantalla cinematográfica y empiezo a ver, ¿qué es esto? Una luz, me lastimaba mucho, pero pude verla. Y entonces dije, ¿qué es esto? Cuando digo, ¿qué es esto? Algo empezó a pasar ahí. Y yo dije, wow, una película. Y veo, sí, fijamente esa pantalla, pero cuando yo voy viendo los personajes y voy viendo esa película, me voy dando cuenta
que la protagonista de la película era yo. Y Dios me estaba mostrando a través de esa película todo mi recorrer de mi vida. Me acerqué, sí, de mí misma. Yo, la que decía, ¿qué he hecho yo? Tengo pecado. No tengo pecados. Murmuración, chismes, envidias, todo eso salió a la luz. Separación, pleitos con hermanos de sangre. Y entonces siento que me tocan aquí. Y ya entonces se termina la película, pero yo sí ya estoy completamente arrepentida. El llanto, yo lo sentí aquí como que una vasija de agua me habían aventado en mi cuerpo, que toda estaba inundada de llanto, pero un llanto de arrepentimiento sincero, de reconocer exactamente que sí existía Dios, que sí tenía pecados y que en ese momento de su necesidad lo necesitaba, hermana, porque a veces necesitaba el perdón de Dios. Sí, es muy importante reconocer que necesitamos reconocer que era una pecadora. A veces decimos, pero si no he hecho nada malo. Simplemente, hermanos, el mirar con altivez es pecado. La palabra de Dios dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Amén. Los ojos altivos es uno de ellos. Y todo eso que usted vio, pudo usted verse en un espejo, sí, que realmente usted necesitaba de Dios, necesitaba del perdón de Dios para que usted fuera levantada de esa cama. Y hermana, vamos a avanzar un poquito más. Sí. ¿Cuántas cirugías le practicaron? Bueno, la conclusión de este episodio es: no supe nada, lo único que yo ya caí en un sueño muy profundo, lo único que escucho son voces, es el doctor con mi esposo diciéndole: ¿se acuerda que le dije que no podía operar a su esposa hasta dentro de 3 meses? Pero no me queda nada más que meterla al quirófano porque igual se muere. Si la meto o si no la meto, su esposa se me está muriendo, no esperaba que tuviera estas complicaciones, necesito que me firme aquí. Iba yo pasando, porque me llevaban ya en una camilla hacia el quirófano. Eso fue lo que escuché nada más, es tras de las ruedas de la camilla y yo hacia el quirófano. Ya no sé más, ya no escucho más. Hasta la mañana siguiente, cuando despierto después, yo ya tenía la segunda cirugía. Sí, pero ahora sí por la columna, por la espalda, y eso fue que estoy hablando de un 22 de diciembre, un 23-24 donde estoy en agonía. Me opera el doctor, me hace la segunda, estoy ya convaleciente, estoy con un corset puesto. El día 28 de diciembre llega el doctor y me dice, con un séquito ahí de colegas, de enfermeras, y me dice cómo está, me levanta, me sienta, pero con un corset puesto, y me dice: vengo a ver, dice, porque la voy a parar. Le digo: ¿cómo, doctor? Sí, la voy a parar. ¿Se va a parar usted? No, yo no puedo, doctor. Sí puede. Me ayudan a levantarme despacio, me sientan en la orilla de la cama, estoy un rato más, se me quita el mareo, de repente dice: se va a parar. Me toman de los brazos y digo: no, sí, se va a parar. Me paran forzadamente y me quedo ahí un rato. Después dice: vamos a caminar y usted me va a dar un paso, y si me da uno, usted ya da todos los que quiera. No puedo caminar, doctor. Sí puede. Doy el primer paso, doy el segundo, el tercero, y mi esposo me toma del brazo, me camina por un pasillo, me regresa. De regreso el doctor le dice a la enfermera: llévela al baño, que se bañe, cámbiela, y usted está dada de alta. O sea, así es nuestro Dios. Así actúa de una manera sobrenatural. Sí. Va contra el diagnóstico del médico, va Así, contra lo imposible, contra la todo. corriente, contra los gigantes que se quieran levantar en nuestras Sí. vidas. Por eso es importante todo pronóstico. Sí. Ahora,
¿Usted trae el chaleco que usó por cuántos años? Sí, un chaleco que usé desde los 13 años. O sea, que son, me acuerdo que quedan 41 años al momento que la conocimos, ¿verdad? Sí. Y ahorita se los vamos a enseñar. Ella, yo ya la conocí con un chaleco, yo la conocí en un culto. Y recuerdo que yo le dije, hermana, yo le invito a un ayuno de la iglesia Taller del Maestro. Vamos, porque Dios ahí hace cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes. Y recuerdo que cuando yo pasé por usted a su casa, yo la llevaba en mi carro. Sí. Íbamos bien despacito porque cada boya usted se quejaba de dolor. Sí. Y yo decía, dale despacito, le decía a mi esposo, dale despacito porque la hermana le duele. Y cada tope usted decía, ay. Entonces ya cuando llegamos al culto, que se hacían los lunes, cultos de ayuno y oración, se hacían en las casas, ahora se hacen los jueves. Y yo quiero aprovechar, si tú quieres un culto de ayuno y de oración en tu casa, nosotros vamos y hacemos un culto y hace Dios cosas sorprendentes en esos cultos. Entonces recuerdo que mi mamá en ese entonces estaba, ¿verdad? Que ya está con el Señor. Y yo recuerdo que le dije, mira mamá, yo traje una vecina, porque resultó ser mi vecina de 2 colonias, ¿sí? Entonces le dije, tiene un problema en su columna, tiene que usar este chaleco, lo ha usado durante 41 años porque era la que la sostenía, hermano. Sí. Era la que la sostenía y usted tenía aparte una joroba, Sí. ¿verdad? ¿Se acuerda que tenía una Sí. joroba? Entonces en el momento que entramos en la oración, Sí. nos quedamos todos bien sorprendidos y maravillados, porque la hermana, en el momento en que Dios empezó a obrar, ella de repente se mete sus manos, saca su chaleco y lo avienta. Y todos estábamos sorprendidos porque usted empezó a marchar como un soldado. Empezó a marchar y usted dice que no se acuerda. No. Y todos estábamos así como, ¿qué está pasando, verdad? Sí. Era porque Dios estaba ya restaurando sus columnas, hermana. Sí. Estaba poniendo hueso por vértebra como debe de ser en una posición normal esa columna. Y Así luego es. empezó a caminar de puntitas, como lo hacen las bailarinas, y se daba vueltas, como una bailarina y de puntitas, y se agachaba para adelante y se agachaba para atrás, y todos estábamos maravillados de lo que Dios había hecho ese día. Y desde entonces usted tiró ese chaleco y recuerdo que usted dijo, me siento muy bien, no tengo dolor, no tengo nada. Ya después usted llevaba su chaleco en su mano y dijo, yo me voy atrás del carro, y ya no iba plática y plática, ya ni los topes ni nada le molestaba. Exacto. Y Dios le quitó la joroba que también usted tenía, hermana. Y ella dice, yo traigo esta blusita porque esta venía diciendo, yo no estoy acostumbrada porque siempre estuve tapada por ese chaleco, pero ella trae esta ropa para que tú veas de lo que Dios hace, del poder que tiene nuestro Dios. Que si tú le crees, que si tú le buscas, como este hombre dijo, no tengo quien me eche al estanque, tengo años esperando que alguien me eche. Usted esperó 41 años, hermana, para que alguien le pudiera decir, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que te puede restaurar tu columna. Porque a veces conocemos de Dios, pero no le conocemos a Dios. Realmente no tenemos una relación con Dios. Dice la Biblia, como decía mi hermana, todas nuestras enfermedades fueron llevadas cuando Él murió en la cruz del Calvario. Dice que nosotros ahora tenemos que estar sanos. Dios a veces permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros le clamemos, porque Dios permitió esas cirugías y que esa enfermera, hermana, fuera y le dijera esa palabra para cuando usted le clamara. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y ocultas que no conocemos. Y usted no conocía del poder de Dios, usted no conocía. Y yo le voy a pedir a mi hermana que se levante para que se dé la vuelta, hermana, y vean los de los que nos están viendo en la pantalla, que su espalda, su columna está derechita, hermana. Y que no esté esa joroba que usted tenía Ajá. por tantos años. Y que nos puedan pasar el chaleco, por favor, Sí, para que vean ese sí. chaleco que ella usó por 41 años. No importa el tiempo que tú estés esperando tu milagro. No importa el tiempo, tú traes el chaleco, hermana. No importa el tiempo en que tú estés ahí esperando tu milagro. Tu milagro va a llegar el día que tú le creas a Dios. Mire, este es el chaleco que ella usó por 41 años, que le sostenía su columna. Este es uno de Voltea, varios. hermana, para que lo Este es puedan- uno de varios. Su columna. Y ahora podemos
ver que no trae nada, no tiene nada, tiene lo que son lo de las cirugías, sus cicatrices. Sí, este es uno de varios porque yo lo empecé a usar desde los 13 años, desde la primera cirugía, entonces conforme iba creciendo, se iba adaptando, mandándose órganos, sí. ¿Y ahora qué le puede decir a la gente que nos está viendo, hermana, conforme a su experiencia? Bueno, está la radiografía de la joroba, 60 grados. Que vamos a estar pasando las fotos durante el programa para que tú veas que hay evidencias médicas, que no te estamos hablando nomás por hablar, sino que te hablamos de algo que nosotros hemos experimentado. Exactamente. Este corset hacía las veces de columna, porque si no usaba este corset yo me iba hacia adelante. Aparte de esa joroba que científicamente, pues en los estudios y en los diagnósticos me dice el doctor tiene una cifosis de 70 grados. Yo le digo, ¿qué es eso, doctor? Hábleme en mi idioma. Una cifosis, se agarra la radiografía en una regla y dice 70 grados de joroba. Aparte de tener tan débil la columna, porque si realmente las operaciones fueron un éxito en lo humano, en lo carnal, sí, pero el hueso se fue deteriorando. El hueso fue haciéndose poroso y fueron 5 cirugías más en donde eran implantes ya no de huesos sino de fierros. Yo traía en la columna fierros también atornillados a lado y lado de la columna. Y entonces me voy a regresar un poco para dejar concluido el momento en que cuando salgo del hospital por mi propio pie, después de estar 5 días, que fue el 23, 28, me dan de alta, que llego a casa de unos amigos. Nosotros no conocíamos la ciudad de Monterrey, ni teníamos parientes, ni familia, ni nada, solamente unos amigos, unos paisanos, nos abren sus puertas y estoy ahí, permanezco hasta que una ambulancia viene por mí y me lleva a Ciudad Victoria a estar de convaleciente con una hermana mía. Pero cuando yo salgo, pero salgo con un temor. ¿Temor a qué? Un temor reverencial, se puede decir, a no cumplir lo que yo le había prometido a Dios. Después de que yo empecé a conocer la palabra de Dios, yo ya no dije promesa, yo dije un pacto. Yo hice un pacto en mi estado de agonía, en esa transición. Yo hice no una promesa, yo hice un pacto con Dios, de la manera como haya sido. Sí. Soberbia, si tú quieres, porque las palabras que yo expresé, de las cuales soy mi avergüenza, no debían de haber sido. Cuestionar a Dios y luego imponerle, negociar tampoco. Pero sí salgo con ese temor reverencial a no cumplir mi pacto. Entonces, si llego a esa casa al día siguiente, le digo a la dueña de la casa que si tenía una Biblia. Me dice, sí, ¿la quieres? Sí. Quería leer, apenas estaba yo con días de haber salido del hospital y yo ya quería leer la Biblia, no podía porque no podía sostener una Biblia, no podía sostener mi cuerpo, nada, como estaba acostada no podía sostener. Así pasaron los meses hasta que yo pude rehabilitarme y poder sostener una Biblia en mis manos. Transcurrieron 5 años porque fue un año otra cirugía, otro año otra cirugía y fueron 5 años. Que en esos 5 años yo empecé a leer la palabra de Dios y a cumplir hasta la fecha de hoy mi pacto. ¿Hace cuántos años de eso, hermana? Fue en 1987. Estamos hablando ya de muchos años, ¿verdad? Y que sí. Dios es un Dios de pactos.
Tú puedes hacer un pacto con Dios ahí en tu casa, en tu trabajo, si vas en el camión, si estás en una plaza viendo este programa. Haz un pacto con Dios. No se trata de que tú digas, si tú me das, yo te doy. No, Señor, yo te doy un pacto. Yo necesito estabilidad económica, yo necesito sanidad del alma, yo necesito sanidad física, yo necesito mi matrimonio restaurado, yo necesito que mis hijos salgan de drogas, de alcohol. No sé cuál sea la necesidad que tú tengas, pero yo sí sé que tengo un Dios que puede sanar y que te puede libertar, que puede traer armonía a tu casa, puede empezar a ordenar tu casa, y es lo que nosotros queremos invitarte. Ahí van a aparecer en pantalla el teléfono, yo te voy a contestar, te voy a atender con todo gusto. Va a aparecer en pantalla también la dirección de la iglesia Taller del Maestro. Si tú nos quieres visitar un martes a las 6:30, un domingo a las 10 de la mañana o un jueves a las 10 de la mañana, ahí estamos para atenderte. Y si no, comunícate y nosotros vamos a tu casa, vamos al hospital. Si tienes alguna persona que esté en cama, que no se pueda mover, también vamos. Y no te vamos a cobrar ni un peso, porque lo que Dios hace es gratis. ¿O usted cuando fue ahí, hermana, que se oró por usted, se le cobró algo? No, de ninguna manera. Porque lo que hace Dios es de gracia, es su misericordia. Nosotros no hacemos nada, el que hace las cosas es Dios, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y pues el tiempo se ha acabado y quisiéramos seguir platicando porque está muy emocionante este testimonio, y más que nosotros fuimos testigos de lo que Dios hizo en la vida de mi hermana, y yo me gozo de verla bien contenta, bonita, hermosa. Sí, y usando tacón. Y usando tacón que padeció, no puede usar tacón, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así que vamos a despedirnos con una oración, y te invito a que nos dé seguimiento del programa. Bendiciones, y le voy a pedir a mi hermana Lina que nos despida con una oración. Amén. Antes de despedir, te voy a decir que Jesús después le halló en el templo al hombre que fue sanado, el paralítico, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es muy importante que nos arrepintamos de nuestros pecados y clamemos al Señor. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, por este milagro tan grande que hizo, Señor, y muchos que hemos sido testigos, Padre, que usted ha hecho, Padre, simplemente en nuestras vidas, Señor, y por eso estamos agradecidos, Señor. Y en esta hora, Padre, yo le pido que toque el corazón, Padre, de las personas que estuvieron escuchando este testimonio, Padre, y que puedan venir y arrepentirse de sus pecados y buscarle y clamarle para que usted haga esos milagros tan maravillosos de los cuales hemos sido testigos y seguiremos siendo, porque su palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios los bendiga. Amén.